Hola, ¿qué tal? Esto es Ingenio Mecatrónico y continuando con el proyecto del carro a control remoto, haremos un puente H a base de transistores. Lo primero que vamos a hacer es hacer el circuito impreso como se corresponde en la baquelita o en este caso en una de fibra de vidrio. Luego vamos a pasar a montar los componentes según el diagrama de montaje. Primero comenzamos con las resistencias. Tanto el diagrama del circuito impreso como el diagrama de ensamblaje de los componentes lo podemos encontrar en el link que les voy a dejar en la descripción del video. Colocamos cada componente, en este caso cada resistencia, en el lugar que le corresponde para luego soldarlo. Procedemos a soldar de esta forma y nos tiene que quedar así. Lo mismo hacemos con las 8 resistencias. Luego vamos a pasar a poner el disipador a cada transistor TIP 41. Para ello, para que haya un mejor contacto entre ellos, vamos a utilizar silicona térmica. Sacamos el tornillo que tiene el disipador y echamos un poco de esta pasta o silicona a la parte posterior del transistor. Solo un poco. Luego ubicamos el transistor en el disipador y lo fijamos. Lo mismo vamos a hacer con el resto de los transistores para que nos quede así. Luego vamos a pasar a poner los diodos. Los ubicamos en la placa según el diagrama de montaje, siempre percatándonos de que la polaridad sea la correcta. Si no, de lo contrario no nos funcionará. Luego vamos a pasar a soldarlo, pero hay que tener en cuenta que estos, al ser un semiconductor, no hay que someterlos mucho tiempo al calor. Para ello se recomienda utilizar un cautín no de mucha potencia. Soldamos todos los diodos para luego pasar a soldar lo que son los conectores para la placa. En este caso son los conectores que nos van a servir para la entrada de datos de control del puente H. Tomamos la parte que va soldada a la placa, son 2, y pasamos a soldarlas así.
Luego pasamos a soldar los conectores más grandes, los cuales van a servir para hacer la conexión de placa hacia el motor. Para ello sacamos la que va a ir soldada a la placa y la ubicamos de esta forma. Que también son dos. Y pasamos a soldarlas de igual manera. Este puente H, cabe acotar que es un doble puente H. Para ello estamos utilizando 8 transistores. Este puente H nos va a permitir controlar dos motores o un motor, según nos convenga. Luego tomamos la bornera, la cual va a servir de entrada de alimentación para el circuito. Lo ubicamos en el lugar que le corresponde y de igual forma lo soldamos. Ahora vamos a pasar a montar lo que son los transistores, que previamente antes hemos puesto sus disipadores. En este caso es el tip 41. De esta manera podemos ubicar sus terminales. Primero la base, después le sigue el colector, la patilla del medio y la del otro extremo el emisor. Siempre y cuando la pongamos de esta forma, con la estampa o código mirando hacia el frente. Estas vendrían a ser sus características principales. Tomamos uno de ellos y lo ubicamos en el lugar correspondiente. Lo ubicamos de esta forma. Para tener un resultado así. De esta manera nos tiene que quedar los 8 transistores ya soldados y pasamos a cortar lo que son los sobrantes. Este circuito de doble puente H a base de transistores tipo 41 nos va a permitir controlar cargas de hasta 6 amperios de corriente. Ahora pasamos a conectar el cable con su conector. Para ello este tipo de conectores, que son para las placas, nos vienen con sus accesorios, que son como unas grapas que sirve para apretar el cable y lo cortamos de esta forma. Tenemos dos piezas ahí. Ahora tomamos el cable correspondiente para este tipo de conector. Y lo cortamos lo que es el cable pelado o descubierto a 5 milímetros. Luego procedemos a montarlo de esta forma en el gancho.
Este gancho o grapa, como lo quieran llamar, tiene dos ganchitos, uno en el medio y el otro al final. El primero, el del medio, va a ser el encargado de apretar el cable descubierto, mientras que el otro, el que se encuentra al final, se va a encargar de apretar todo el cable en sí. Para ello tomamos un alicate, de preferencia de punta, que nos va a ayudar mucho, y apretamos gancho por gancho, uno por uno. Primero la de un lado, apretamos, y luego la del otro lado. Para tener algo así. Y luego continuamos con el último gancho, que se va a encargar de apretar todo el cable. Lo testeamos jalando un poco y tenemos que ver de que no se zafe. Ahora, para ponerlo en el plástico del conector, ubicamos el plástico de esta forma. El conector tiene un ganchito, como se puede observar en la parte superior, como si fuese una aleta, y introducimos, y ese ganchito tiene que quedar encajado en esa hendidura y no tiene que salirse, quedándonos así. De igual forma vamos a hacer con los otros conectores, para los datos y para el otro motor. Ahora continuamos con las pruebas. Para ello primero montamos este primer circuito para probar el primer motor. Aquí tenemos el circuito y la tabla de verdad. Hacemos lo que dice la tabla de verdad, ubicamos el A 1 lógico y B a 0 lógico y vemos los transistores que están actuando en ello, haciendo girar el motor en un sentido. Luego, las dos entradas a 0 lógico, ningún transistor actúa y el motor se detiene. Ahora mandamos B a 1 lógico y A 0 lógico y actúan los otros dos transistores, haciendo que el motor gire en el sentido contrario. Y otra vez mandando A y B a 0 lógico, el motor se detiene y ningún transistor actúa. De igual forma montamos este otro circuito para probar el otro lado, el otro motor, y probamos igual siguiendo lo que es la tabla lógica. Hay que tener en cuenta, como se ve en la tabla lógica, que en los estados 1 lógico A y 1 lógico para B no debe ser permitido, ya que estaríamos cortocircuitando lo que es la fuente de alimentación para los motores. En todo caso, esto de aquí, el 1 lógico para el A y el 1 lógico para el B, se tiene que evitar. Solo son válidos las tres primeras combinaciones. Algunas indicaciones para la elaboración del circuito impreso. Hay que tener en cuenta el grosor de cada componente, del transistor, del disipador y de los conectores de la placa, teniendo como referencia esta imagen. Los agujeros son diferentes en cada uno. Y también debemos tener en cuenta la polaridad de alimentación del circuito, como se ve en esta imagen.
el positivo a la derecha y el negativo a la izquierda.